Gloria a Dios, aleluya. Bendiciones, mis hermanos, en esta oportunidad, bienvenidos. Y damos gracias al Padre porque nuevamente tenemos la oportunidad, después de las alabanzas. Hoy estamos con cada uno de nuestros hermanos y amigos oyentes que nos están amplificando la señal en esta oportunidad. Recuerde, estamos transmitiendo por Transformando Vidas TV. En esta página estamos, mi amado hermano, dale seguir a esta página para que podamos llegar a más almas, donde debemos de compartir y llevar el mensaje de salvación, amado hermano y amigos oyentes que me están escuchando en esta oportunidad. Queremos en esta hora aprovechar el tiempo. Queremos aprovechar bien el tiempo para llevarle el mensaje de salvación y vida eterna en sus amables hogares en esta oportunidad. Dios los bendiga a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren en este momento. Hasta donde estamos llegando con esta señal, la honra y la gloria sea para el Dios Todopoderoso, que nos permite llegar con cada uno a ustedes, mis hermanos y hermanas, en esta oportunidad. De inmediatamente quiero entrar en la meditación de la palabra de Dios bajo la dirección del Padre, mi amado hermano y amigo que me estás escuchando. Queremos compartir este mensaje con cada uno de mis hermanos y amigos. Cantidades de amigos que no han llegado al conocimiento de la palabra, y para ellos se está predicando la palabra. Usted que en cualquier momento se va a topar con este mensaje en las redes sociales, y usted que no tiene a Cristo, usted que se ha alejado de Dios, usted que por un tiempo serviste a Dios y hoy estás lejos de la presencia de Dios, pero hoy quiero decirte que para ti es que se está predicando la palabra, para que vuelvas al Señor. Y es la razón Dios está hablando al mundo en estos tiempos, en estos días. Mi querido hermano, las cosas que está pasando en el mundo nos anuncia que Jesucristo está a las puertas y Él viene ya. Y es la razón quiero tomar esta segunda parte de este mensaje. Yo creo que no es la segunda. Toda la semana pasada estuvimos hablando por las noches, hablando ese tema. Pero acá en este lugar, en nuestro servicio que estamos realizando, estamos haciendo dos partes de este mensaje, ya que aquel día no logramos terminar y lo hemos prometido que vamos a seguir con este mensaje. No porque no hay otro tema que hablar, hay muchos temas. Estamos viendo, estamos preparando a través de la Sagrada Escritura, mi amado hermano. Hay más palabras de nuestro Dios Todopoderoso, pero aún tenemos que dar esa palabra en esta hora. Y yo no sé cómo lo va a oír usted la palabra, pero no sé cómo usted escuchará la palabra, pero todo lo que vamos a hablar en este momento, quiero decirle con todo amor de parte del Dios Todopoderoso, le digo, mi amado hermano, que todo lo que vas a escuchar hoy son palabras que vienen bajo la guianza del Espíritu Santo para la gente joven, para la gente adulta, para la gente de la tercera edad. Para todos habla el Señor. Y yo creo que estos niños que ya de 10 años para arriba ya entienden la bendita y poderosa palabra y ya saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Para todos nos habla el Señor, para ricos y pobres.
¿Me escuchó, mi querido hermano? Hay mucha gente que dice, no, es que el evangelio es para la gente pobre. ¿Acaso solo la gente pobre quieren entrar en el reino de los cielos? Aunque usted tiene tanta riqueza, pero si no tienes a Cristo, usted es la persona lo más pobre, lo más perdido en este mundo. Puede ser el que tiene una casa tan humilde, pero si tiene a Cristo, es la persona más bendecida, es una persona millonaria en Cristo Jesús, porque tiene todo en esta vida. ¿Sabe cuál es? Jesucristo. Si lo tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Porque quiero decirle, el carro no te va a salvar, la casa no te va a salvar, las cuentas bancarias no te va a salvar, cuerdas de terreno que puedas tener no te va a salvar, la empresa no te va a salvar, el negocio no te va a salvar. El que te va a salvar se llama Dios Todopoderoso, Jesucristo, el quien vino a dar su vida en la cruz del Calvario, derramando su sangre por toda la humanidad. Eso nos anuncia que solamente Él puede salvar nuestra vida. Al contrario, fuera de Jesucristo ya no hay nadie más quien perdona. Así es, mi amado hermano. Y por eso es importante, por eso el Espíritu Santo me impulsa en mi corazón para seguir hablando de esa palabra, para que en ese momento, hoy usted pueda convertirse para la honra y la gloria del Señor. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Habrá fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Aleluya. Habrá fiesta en los cielos, dice la palabra, mi hermano, mi amigo. Y por esta razón Dios habla al mundo. Y hoy quiero continuar con el tema que dice oídos para oír. Santo es el nombre de Jesucristo. Oídos para oír. Es la segunda parte de este mensaje. Ya se le quedó, está fácil el tema, ¿verdad? Cómo me gustaría usted ahí en casa lo repitiera. Que usted pueda decir oídos para oír. Pero estamos hablando espiritualmente. Hemos hablado ya de la palabra. Puede ser que usted tiene un médico para chequearse los oídos para que no se tapen físicamente. Puede ser que cada poco das una limpieza de los oídos, pero solo del lado físicamente. ¿Por qué no le das lugar al doctor de los doctores en esta tarde que te limpia el oído? En el lado espiritual, para que hoy puedas convertirte al escuchar este mensaje de la salvación y de vida eterna. Gloria a Jesús. Hoy el Señor quiere transformar tu vida. ¿Sabe por qué este ministerio Transformando Vidas? Porque en ese ministerio se predica palabra de Dios, y solamente el poder de Dios que puede transformar tu vida. Hoy puede ser transformado en el nombre de Jesucristo. Si usted no se va a dejar a que el Espíritu Santo haga obra en su vida, el quien va a lamentar eres tú. Porque Dios habla a tiempo. Estamos en este año 2020, en la cual se ha visto muchas cosas. Y es el tiempo que la iglesia y la gente
deben de avivarse. Es el tiempo en que la gente deben voltearse a Jesucristo, para ver a Jesucristo, para servir a Jesucristo y seguirle, serle fiel a Jesús de Nazaret. El Salvador del mundo se llama Jesús, y a Él debemos de buscarlo, porque muchos han dejado la espalda. Muchos van por un camino contrario. Muchos van por ese lado y por ese lado. Pero le digo, Jesucristo está por delante y usted tiene que seguir adelante. Porque muchos no han entendido lo que está pasando en el mundo. En el mundo ha habido grandes catástrofes, grandes tormentas, grandes tsunamis, grandes terremotos. En el mundo ha habido guerras. En el mundo ha habido pandemias. En el mundo hay hambre, hay escasez, hay violencia. Y en el mundo se está anunciando las buenas nuevas de salvación. Y parece que la gente no ha entendido nada. Porque si hablamos de los Estados Unidos, ¿qué ha pasado de los Estados Unidos hace algunos días atrás? Usted ha visto las noticias, la gente, cantidades en las calles de la ciudad de los Estados Unidos, manifestando, matando, haciendo tanta violencia, mi amado hermano, y un sinfín de cosas que está pasando. Ahí nos damos a conocer que la gente no está entendiendo, a pesar de que Dios está hablando a través de una pandemia en estos días, a través de una crisis a nivel mundial. Dios está hablando, aunque muchos lo pueden negar, pero le digo con todo mi corazón, Dios está hablando al mundo entero a través de las cosas terribles que está pasando en el mundo. En este día, creo que hoy estamos 23 de junio, si no estamos mal con la fecha acá. Y en este día, ¿sabe? En la Ciudad de México empezó a temblar este día. Y ahí en las noticias están hablando que en México, no sé en qué parte de México, empezó a haber un sismo, algo fuerte. Veía en otro lado a un hermano que estaba transmitiendo, no sé en qué lugar, no sé en qué parte del mundo, que hay una plaga de langostas, millones de langostas que están, mi amado hermano, hasta se ve de lejos, cantidades. O sea que el mundo, mi amado hermano, se está viendo señales. Está viendo muchas cosas, mi amado hermano, pero no quiere decir con eso, mi amado hermano, con las plagas, con la peste, con la crisis, y muchas cosas, terremotos, mi amado hermano, tormentas y muchas cosas que ha visto en el mundo. La gente no ha entendido nada. La gente sigue haciendo maldades. La gente sigue teniendo una mente enferma, hablando espiritualmente, que solamente le gusta el pecado. Y Dios ahora está hablando, así como hemos dicho, de este año 2020, que se ha visto muchas cosas, que la iglesia están cerradas, mi amado hermano, o sea, la casa de oración están cerradas. Y Dios nos está hablando a través de todas estas cosas. Dios está hablando, aunque usted lo niega, aunque usted dice, ¿qué tiene que ver eso con Dios? Cuando no lees tu Biblia, usted puede decir eso, que eso no tiene que ver nada con Dios ante todo lo que está pasando. Pero si usted lee su Biblia, usted se da cuenta que todas las cosas que está pasando va al pie de la letra. Por eso predicamos, por eso lo anunciamos, por eso abrimos la boca para hablar de la palabra, porque la Biblia nos da a conocer que todo lo que está pasando está escrita y Dios mismo lo está permitiendo.
¿Sabe, mi querido hermano? Con todo mi corazón le digo, aquí tengo la Biblia en mis manos. La Biblia, la palabra de Dios, esa es el que habla. Esa es el que me hace hablar. Y no tengo miedo, no tengo temor de predicar, porque está escrita aquí lo que le digo. Y mucha gente necia en estos días no han entendido por qué hay hambre, por qué hay escasez, por qué hay crisis, por qué hay pandemia, por qué hay de muchas cosas que se hablan, mi querido hermano. Y de este año que estamos viviendo, es un año donde se puede ver muchas cosas. En este año se van a cumplir cuántas cosas, porque la misma Biblia nos habla. Pero antes de entrar, de tocar algo de lo que Dios nos va a hablar hoy, quiero darte el texto de la palabra. Y no me canso de predicar la palabra del Señor. Y sabemos que la gente van a estar escuchando la bendita y poderosa palabra de Dios ahí en sus casas. No sé en dónde está usted, mi hermano. Hoy es el tiempo que publicas algo bueno, de edificación para la gente ahí en el Facebook. Ya basta con chiste. Ya basta con tantos memes que usted empieza a publicar en el Facebook. Siendo un cristiano, mi querido hermano, hoy es el día de que usted debe de arrepentirse y usa las cosas para llevar el evangelio de Jesucristo, mi querido hermano. Por eso el Señor nos dice, para que usted entienda, es necesario que tengas oídos para oír en el lado espiritual. Vamos a leer el versículo de la palabra del Señor. Aleluya. Qué precioso es nuestro Dios. Qué maravilloso es el Cordero. Yo siento su presencia. Cada vez que empiezo a hablar de la palabra, yo siento algo en mi vida. Yo siento un fuego. Yo siento el calor del Espíritu Santo. Yo siento la presencia de Dios, mi amado hermano. Y cuando empiezo a predicar la palabra de nuestro Dios, mi amado hermano y amigo, en el nombre de Cristo Jesús. Y por eso le digo, hoy es el tiempo de que usted lee la palabra juntamente conmigo. Y luego vamos a continuar. Oiga, dice la Biblia en el libro de Oseas, en el capítulo 2, vamos a retomar acá ese mensaje en este versículo que nos hemos quedado. El libro de Oseas, en el capítulo 2, versículo 14. Gloria a Jesús, te adoramos, papá. Le doy tiempo para que usted busque. La palabra de Dios dice, Oseas 2:14. Oiga, a pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto, y ahí, con mucho cariño, haré que se vuelva a enamorar de mí. Gloria a Dios. Qué precioso es Dios, ¿verdad, mi hermano? ¿Verdad que Él sabe lo que hace? Y por eso es aquí. Es aquí donde muchos han entendido. Y le digo, grandes hombres preparados teológicamente se ponen en una cámara en Facebook y publican y dicen: señor presidente, te pedimos un favor, abra ya las iglesias. Qué ignorantes son esa gente. ¿Sabe por qué le digo? Es que todo lo que está pasando, Dios lo ha permitido, le digo, en el nombre de Jesucristo. Y Dios no se equivoca en lo que está haciendo. Dios no se equivoca en lo que está haciendo.
Dios ha permitido un sinfín de cosas en este año en que estamos viviendo. ¿Sabe? Para que la gente vuelva. Porque hoy el mundo está como un desierto. Así está el mundo. Así está el mundo, como un desierto. Y el Dios Todopoderoso, sin ninguna duda, hablemos de nuestro país. Así como dice acá, el Señor, por su gran amor y misericordia, tenemos una oportunidad de escuchar el Evangelio de Jesucristo. Tenemos una oportunidad, mi hermano. Tenemos una oportunidad para escuchar ese mensaje. Porque si vemos acá cuando dice la palabra, a pesar de todo eso llevaré a Israel al desierto. Porque hemos visto en el versículo 13, nos habla la Biblia que nos dice que Israel se había olvidado de su Dios. Israel había olvidado de su Dios. Israel se había olvidado de quien lo sacó en Egipto. Cuando estaban esclavizados, estaban sufriendo, esclavos estaban en Egipto. Pero cuando salieron de Egipto, pasó cuántos años, cuántos tiempo. Pero la Biblia dice que Israel se le olvidó de su Dios. Eso dice en Oseas capítulo 2 versículo 13. Usted puede leer ahí en casa, tome nota. A mí no me da miedo de hablar de esa palabra. No me da temor porque sé y estoy seguro de lo que estoy haciendo. Y estoy bajo la voluntad divina, bajo el respaldo de Dios. Y si Él hace hablar esa boca, lo hace bajo la guianza de su Santo Espíritu para hablar a toda la gente, a todos los oyentes que me están escuchando hoy ahí en su casa. Todo Dios lo está permitiendo. Y por eso nos dice la palabra aquí que a pesar de que Israel se le olvidó de su Dios, a pesar de la maldad, a pesar de la rebeldía de Israel, pero el Señor sin ninguna duda dijo: voy a dar otra oportunidad para que entiendan. Y por eso quizá la pregunta que podamos ver acá en este pasaje de la Biblia: ¿y para qué usa Dios los tiempos en el desierto? La pregunta también podemos hacer: ¿y por qué Dios está permitiendo todo lo que está pasando? Hablemos de nuestro país de Guatemala, porque sabemos que esta situación está a nivel mundial, no solamente en una nación, no solamente en un país está pasando cosas raras, en todo el mundo. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué Dios usa los tiempos en el desierto? ¿Por qué cuando aquí dijo, por qué no llevó por otro lado a Israel? ¿Por qué tiene que ser en el desierto? ¿Sabe por qué, mi hermano? Para que Dios ya no va a hablar en los oídos, sino que Dios quiere hablar en el corazón de la humanidad. Así como dice la palabra aquí. O sea que Dios usa. Porque cuando Dios habla a través de las cosas que podamos ver, a través de hambre, a través de peste, a través de tormenta, a través de tsunami, a través de terremoto, a través de plagas, a través de muchas cosas que no se puede, mi amado hermano, mencionar todo lo que está pasando. O sea que en este mundo está pasando con serios problemas, mi amado hermano. El mundo está en serios problemas. Pero oiga, que la Biblia nos dice
Porque Dios usa todas las cosas, por ejemplo, que hemos mencionado ya, a través de terremoto, pandemia y otras cosas más. ¿Por qué? Porque Dios quiere hablar en el corazón de la gente a través de las cosas que pasan en el mundo. Sin ninguna duda, hablemos de nuestro país. Sin ninguna duda, Dios ha dicho: voy a permitir en Guatemala que se cierra por un tiempo la casa de oración donde se reúne mi pueblo. Voy a hacer que Guatemala no va a tener oportunidad para ir a congregarse, y Dios lo hace con propósito. Voy a hacer que Guatemala, dijo Dios, ¿verdad? Conforme vemos la palabra. Sin ninguna duda, Dios dijo: voy a hacer que Guatemala se escucha también esa pandemia. Voy a hacer que en Guatemala va a haber hambre. Voy a hacer que en Guatemala que va a haber muerte. Voy a hacer que en Guatemala va a haber la falta de empleo. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Si usted no te parece la palabra, quizá usted dice: ¿cómo así que Dios hace eso? Lea tu Biblia para que te das cuenta. ¿Sabe por qué? En estos tiempos, ¿cuál es el propósito de Dios que estaba cerrada ya la casa de oración en estos días? ¿Sabe por qué? ¿Cómo buscabas tú a Dios cuando vas a la iglesia? Mucha gente cuando van a la iglesia era una carga. ¿O no es cierto? Usted no me va a dar a mentir. Cuando había libertad de culto, ¿sabe qué ha dicho mucha gente? Se siente una carga. Ay, Dios mío, ya está llegando hora para ir a la iglesia otra vez, y ahora queremos ir a la iglesia. Dios te está hablando, porque cuando en la casa de oración se predicaba la palabra, usted ni en cuenta. Oído sordo era lo que tenías, porque Dios te estaba hablando a los oídos. Pero hoy en ese tiempo de calamidad que estamos anunciando ese evangelio, y el tiempo de calamidad nunca va a pasar. ¿Sabe? Estas cosas, mi amado hermano, conforme a la Biblia, que vendrán cosas tan terribles a este mundo. El mundo no va a tener paz. Pero lo cierto es de que porque Dios está hablando de esta forma a toda la humanidad, a todo el país de Guatemala, para que la gente se convierta, para que el país de Guatemala pueda reconocer que hay un Dios todopoderoso, y es Él el que está hablando a toda Guatemala y el mundo, a través de hambre, a través de pandemia, a través de tormentas, a través de terremotos, a través de rumores de guerra y un sinfín de cosas que está pasando en el mundo. Dios está hablando en el corazón de la humanidad para que se arrepienten, pobres y ricos. Está hablando Papá de la Gloria. A licenciados, a abogados, a doctores, a presidente, a policías, a todo, a ejército, mi amado hermano, en todo el mundo Dios está hablando para que el hombre vuelva a Cristo Jesús. Santo, vive Jehová de los ejércitos. Habla Papá de la Gloria por medio de su palabra, la Santa Biblia. A grandes y a pequeños, Dios está hablando. Ahora el Señor nos está dando a conocer
que todas las cosas que está pasando, aunque usted no va a estar de acuerdo con todo lo que pasa en todo el país de Guatemala o todo lo que pasa a nivel mundial, aunque usted no está de acuerdo, pero el Señor nos dice aquí en su palabra también, es necesario que todo eso pasa, porque la gente ya se habían olvidado de su Dios, ya se habían olvidado de quién los ha perdonado, de quién les ha dado vida, de quién han recibido la salvación. La gente ya se han olvidado. Incluso grandes pastores evangelistas, grupos musicales, solistas, ya se olvidaron de quién es el que los levantó para un ministerio, y se han olvidado de su misión. ¿O no es verdad? Hay gente que se han olvidado ya de su propósito, el por qué Dios los levantó. ¿O no es cierto? La gente ya estaban buscando a Dios de mala gana. Cuando llegaba a la iglesia, cuando había palabra conforme la Sagrada Escritura, ¿qué dice la gente? Ay, no, ese pastor todo el tiempo solo de pecado habla. Ese pastor todo el tiempo solo adulterio, solo fornicación, solo pecado, que hay que dejar el pecado. La gente ya no tenían oído para oír la palabra de Dios. Entonces, por esta razón se cumple en estos días, conforme a las Sagradas Escrituras, de que Dios está hablando de todo lo que está pasando. Aleluya. En la presencia de papá estamos dando esa palabra, y debe de estar agradecido que Dios está hablando a tu corazón, porque la misma palabra nos da a entender de que por qué Dios utilizó, por qué Dios usó los tiempos en el desierto, del tiempo de Israel en el desierto. ¿Por qué? Porque Él ya no va a hablar oído del pueblo de Israel, sino que Él va a hablar a su corazón por medio del desierto. Pero hoy Dios te está hablando en los oídos, y Dios te está hablando en el corazón por todo lo que está pasando. Sí, mi hermano. ¿Sabe qué hacía la gente, mi amado hermano? Ya no encontraba ninguna iglesia donde congregarse. ¿Será que está bien aquí? 15 días en el otro, pasa 15 días en el otro, y al fin se fue por todo Pasún aprobando las iglesias, y después se fue por otro lado. Es que la gente ya no hallaban qué hacer por alejarse de su Dios, por no tomar en cuenta a Dios en su vida. La gente cristiana ya no se amaban, se aborrecían. Solista y solista se odiaban, se envidiaban. Ahora hay un montón que se llaman salmistas. Ya no quieren decir nada más soy un adorador de Jesucristo, no, sino que todos quieren tener el título de salmista. ¿Y cuántos cantos lo han inspirado? Nada, solo copiando alabanzas. Y lo peor de todo, están copiando las cosas del mundo y dicen que son salmistas. ¿Cuántos alaban a Dios? Si usted ve en las redes sociales, en la internet, todo el mundo dice soy salmista, salmista tal, y lo único que ha hecho solo copiando alabanza. No hace nada original. La persona no hace nada conforme al corazón de Dios, conforme a la guianza del Espíritu Santo, sino que solamente copiando, y dice que es un salmista. Si vemos al salmista David, ¿será que él copió a alguien más? ¿Será que él envidió a alguien más? ¿Estaba envidiando o se estaban envidiando entre ellos? No. El salmista salía palabra dentro del corazón y se dirigía al Señor. Por eso se le llamó el salmista David, porque todo lo que hacía, lo que él sentía.
¿Cuántos alaban a Dios? Hoy, mi amado hermano, hay bastante cantante y solista en toda Guatemala, pero se están envidiando entre ellos mismos. Es que tal le salió bien la alabanza. Porque dijo que es salmista, y yo también voy a hacer más lo mejor, y también voy a poner mi título como salmista. ¿Cómo va a ser un salmista copiando a los Tigres del Norte? ¿Cómo va a ser un salmista de Dios, aquella persona, hombre y mujer, que dice soy salmista, copiando a los artistas del mundo? Es que en este mundo está pasando ya cosas tan terribles, y la gente ya están pidiendo, mi amado hermano, que se abra ya las iglesias. Oh, mi amado hermano, es que Dios ve algo que la gente no han entendido aún todavía, el propósito de por qué está pasando todas estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando todo eso? Porque el pueblo, todos los cristianos, muchísimos cristianos en el país de Guatemala, se han olvidado de su Dios. Y lo único que están buscando, solistas, cantantes, pastores, evangelistas y profetas, ¿sabe qué es lo que están buscando? Lo único que están buscando es fama. Porque la fama da dinero. En Guatemala no hay cantantes y solistas cristianas. ¿Sabe quiénes son los que hay por todos lados? Son artistas. Eso es lo que sucedía entre la iglesia. Por eso el Señor está hablando en el corazón de todos, a cristianos y a no cristianos, de todo lo que está pasando, mi hermano. Si usted viera cómo se comportan los supuestos grupos, supuestos cristianos entre comillas, grupos musicales cristianas entre comillas, mi hermano, mi amigo, ¿sabe cómo se presentaba? Con tacuches de lujo, porque solamente quieren atraer a la gente para que la gente se admiren de ellos, de las tocadas que dan en sus conciertos. Ahora ya no hay alabanza. ¿Y sabe qué, mi hermano? Y lo triste, que esa gente solamente se ponen a bailar, a danzar, pero no en el espíritu, en la carne, hablando nuevas lenguas, dice, pero no en el espíritu, en la carne. Así como dije aquel día, hoy en día, ¿sabe qué, mi hermano? Que la gente ya no hay alabanzas. Así como hemos dicho, así las melodías o los que ejecutan instrumentos hace varios años ya se acabaron, ya se terminaron. Ahora todos los grupos musicales supuestamente cristianos, todos están modernos en estos últimos tiempos, y eso es lo que significa la gran apostasía. Es lo que sucedía en la iglesia, mi hermano. Es lo que sucedía ya entre toda la gente cristiana. Ya no hay ministerio de alabanza que alaba a su Dios. Al Señor lo han dejado por un lado. Todo era una competencia ya. Y por eso el Señor ahora ha puesto un alto. Que ya no haya más eventos. ¿Usted lo duda eso?
Porque aquí la Biblia dice: a pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto, y ahí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí. Habla el Dios de Israel. Aleluya, habla Jesús. Por eso, mi querido hermano, cristiano evangélico, te hablo en el nombre de Jesucristo en esta hora. ¿En qué clase de evangelio te has convertido? ¿Te has convertido en el verdadero evangelio de Jesucristo? ¿O te has convertido en un evangelio donde está lleno de artistas? ¿En qué clase de evangelio te has convertido? Y por esta razón, el Señor, por medio de este mensaje, nos dice: ya es el tiempo que el mundo ponga atención a la voz de Jehová, Dios de los ejércitos. Ya es tiempo. Ya es tiempo. Pero hay mucha gente que no se quiere sujetar y dice: no, yo sé lo que hago, porque soy un grupo musical de años. ¿Y qué me importa a mí si llevas años? Si estás perdido en ese tiempo, es necesario que nazca la luz del evangelio en tu vida y que se convierte a Cristo de verdad. Con Dios no hay cuentos. No hay cuento que dice: no, es que yo ya llevo 50 años de ejecutar un instrumento, y ya te sientes el dueño del talento que tienes y estás haciendo lo que se te pegue la gana. Pero estar en el evangelio de Jesucristo no se trata de lo que yo quiero. Se trata de andar, de predicar, de cantar, de ejecutar, de evangelizar conforme al corazón de Dios. Sí, mis hermanos, porque ahí, ¿saben? Estos tiempos, ¿sabe qué, mi amado hermano? Estos predicadores famosos, hay momentos que están contra el pecado y hay momentos que están al favor del pecado. Cuando un supuesto predicador, evangelista, profeta, supuestamente es profeta, y la gente le escucha: no, toda la música es de Dios, no importa qué clase la tocada que hacen, al fin es para Dios. Y la gente tonto dice: no, el profeta dijo que todo es para Dios, dice. Pero ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que todo cristiano en este tiempo, así como Israel, que se le olvidó de su Dios. Y eso exactamente lo que está pasando en estos últimos tiempos. La gente se han olvidado de su Dios. El profeta ya hace lo que quiere. ¿Cuántos profetas, como siempre, cuando hay fiestas, fines de años, aparecen los profetas? ¿Sabe qué es lo que usan los profetas? El año que viene será año de bendición. Y eso anunciaron muchos profetas, pero no profetas de Dios. Cuando había oportunidad para haya eventos cristianos donde podía evangelizar a todas las almas sedientas, a todas las almas sin Dios, sin esperanza, cuando había oportunidad ahí en lugares públicos, en grandes eventos, de llevar el evangelio para dar a conocer el evangelio de Jesucristo, la gente no dieron a conocer el evangelio de Jesucristo, sino que los profetas solamente hablaban: este año será año de bendición, este año será año de prosperidad. Y llaman a la gente, le dice a la gente: venga tú para acá,
El Señor dice que este año te va a convertir en un empresario. Vas a ser grande, porque Dios te ha llamado no para hacer cola. Es lo que están diciendo estos profetas falsos, donde había oportunidad para dirigirse a la gente, de hablarle que hay que dejar el pecado. Solamente hablaban de negocio. Y la gente afanados por ganancias. Y la gente que están llenos de avaricia, ahí están, empieza a llorar cuando le dice: este año será grande, este año 2020 te voy a levantar grandemente en tu finanza. Y el hermano, como que hasta ahí empieza a sentir en la presencia del Espíritu Santo, y el hermano y la mujer, el hombre, hasta ahí empieza a temblar. ¡Qué presencia de Dios! Y cae al suelo. Solo porque le dijeron que este año 2020 te voy a levantar. Es cuando el Señor dijo: no, todo negocio, toda venta, todo supermercado cerrado, porque la gente se han olvidado de mí. Y ni aún así la gente no se despierta. ¿Cuántos alaban a Dios? Es necesario, dice el Señor, a pesar de todo lo que ha sucedido, ante la presencia de Dios, pero el Señor está tratando con amor, a través de pandemia, a través de hambre, a través de una crisis. ¿Y qué más ha de venir? No lo sé. Porque la gente se enojaba ya al ir a la iglesia, donde había palabra de verdad, cuando Dios hablaba. La gente se enojaba. Y la gente dice: ya no vamos a venir en esta iglesia, porque en esta iglesia solo es la palabra que se predica. El Señor dice: es necesario. Por ejemplo, hoy, cabalito en esos tiempos, así como estamos ahora, en ese tiempo, y estamos predicando la palabra, la fecha de hoy, 23 de junio de este año 2020. Y en ese momento que estamos dando la palabra, toda la gente para su casita. Aleluya. ¿Y por qué? Ahora quiero decirle algo conforme a la palabra. ¿Por qué está así el país de Guatemala tal como está? El problema no es el presidente. El problema no es las autoridades. El problema eres tú, porque te has olvidado de tu Dios. Ya hacías lo que querías. En la casa de oración ya era para negocio, ya no era para predicar el evangelio. ¿O no es verdad? Y por eso el Señor dice: hablemos un poco de nuestro país. Por eso el Señor dice, tal como hizo aquí con el pueblo de Israel, porque el Dios Todopoderoso nos dice, vamos a leer el versículo 13 para que usted se dé cuenta. Quizá alguien no lo ha escuchado esto. Dice: cuando visitas a sus amantes, se ponen joyas y les lleva regalos, pero a mí me tiene olvidado. ¿Y sabe qué dice? Por eso la voy a castigar. ¿Por qué? Porque la palabra dice: porque me tienes olvidado. ¿Será que así la gente lo tiene olvidado al Señor? Por
eso cuando la palabra de Dios dice, cada vez que pasa algo, no buscas a un culpable. Ahora todo mundo, toda Guatemala quiere señalar y dice, no, tal es el error. Ya no más encierro, ya no más toque de queda, que se abra ya las iglesias. El Señor dice, llevaré a Israel en el desierto. El Dios Todopoderoso habla y dice, haré que Guatemala pasa todas estas cosas, porque Guatemala me tiene en el olvido y hoy le voy a hablar en su corazón. Aleluya. Le guste a quien no le guste, palabra es palabra. Y no me da pena de hablarte, porque es palabra viva de Dios Todopoderoso. Y si vamos a leer, aleluya, si vamos a leer el libro de Amós, oye pues lo que dice la palabra. Gloria sea el nombre de Jesucristo. No importa aunque se nos van los minutos, pero palabra es palabra del Dios Todopoderoso. ¿Dónde está el libro de Amós? Aleluya. Santo, santo, santo es el Dios de Israel. Hay un poquito de calor aquí. Oiga qué dice en el libro de Amós. Oiga pues. Y es lo que está pasando en el país y en todo el mundo. Recuerda que el problema no es solamente Guatemala, en todo el mundo. ¿Qué dice? Libro de Amós capítulo 4 versículos 6 al 12. Quiero leerte estos versículos de la palabra, estos 6 versículos. Dice la palabra, gloria a Jesucristo. Vamos a ver, libro de Amós capítulo 4, 6 al 12. Dice, cuando les hice pasar hambre, en ninguna ciudad había de comer. Pero a pesar de eso, ustedes no se arrepintieron. ¿Quién habla aquí? Dios. Eso es lo que dice la palabra. Cuando les hice pasar hambre, en ninguna ciudad había de comer, pero a pesar de eso ustedes no se arrepintieron. Esa es la situación del mundo en estos días. ¿No se están arrepintiendo? Sí, lo mismo en maldades. ¿Sí? ¿Acaso todo el mundo se ha humillado ante la presencia de Dios en estos días por todo lo que está pasando? No. Hay mucha gente que se han vuelto más violentas. Y por eso el Señor no solamente trata con uno ni con dos, con varias cosas en el mundo, para que el mundo se despierta. Sigue diciendo la palabra. 3 meses antes de la cosecha, decidí no enviarles lluvia, mientras que en una ciudad llovía, en otra no caía ni gota de agua. Unos campos quedaron empapados, mientras que otros quedaron resecos. ¿Por qué lo hace Dios eso? Si hablemos de nuestro país, de Guatemala, hay lugares que llueve pero tremendo y la cosecha viene pero bien, bien, bien bonito, y otras partes seco. Hay crisis, hay sequía. ¿Y por qué pasa eso? Es que Dios habla. Pero ni aún así dice la Biblia, no se arrepintieron. ¿Y qué sigue? Dice la palabra, versículo 8. Los que no tenían agua iban a las ciudades que sí tenían, aunque no lograban calmar su sed. Pero a pesar de esto, ustedes no se arrepintieron. ¿Se da cuenta?
Hoy en cantidades partes, en muchas partes del país de Guatemala, ustedes se han dado cuenta que muchos hablan que los nacimientos se están secando. Aquí se cumple la palabra, pero la gente ni siquiera piensa que ahí le está hablando Dios a tu corazón. Cuando no te daba ya la cosecha, cuando todo salía mal, cuando los agricultores llevan su producto para vender, no se va y lo dejan tirado, y muchos lo llevan a la basura a tirarlo. ¿Sabe por qué? Porque ya no se va, ya nadie lo compra. Pero ahí nadie quien piensa, nadie quien dice: es que el Señor me está hablando, me está dando a conocer que yo me he olvidado de Él y hoy me está hablando a través de eso. Nadie se ha tomado la molestia de analizar y de pensar de lo que está pasando. Es que Dios te está hablando a tu corazón, pero tú ni en cuenta. Pero todo eso está pasando con propósito. Aleluya. Y ahora me dice usted que todo lo que está pasando no tiene que ver nada con Dios. El Señor dice: el Todopoderoso habla y dice: yo lo he permitido. Yo mismo he hecho que el país de Guatemala está viviendo lo que está viviendo. Está pasando lo que está pasando, porque yo, dice Jehová de los ejércitos, lo he permitido. Porque Guatemala me tiene olvidado, dice el Señor, por medio de su palabra. ¿Y qué más dice la palabra? Y yo destruí sus cosechas y acabé con sus árboles frutales. Oiga, aleluya. Yo envié sobre sus campos grandes plagas de saltamontes y calientes vientos del desierto, pero a pesar de eso ustedes no se arrepintieron. Qué tremendo son la gente, porque ahora el Señor nos está hablando a todos los que me están escuchando y los que van a escuchar. Por eso ustedes, es el momento en que usted se convence que todo lo que está pasando, como hemos dicho, no solo en el país de Guatemala y en todo el mundo, el mismo Señor lo ha permitido, aunque usted no lo crea. Pero con poder y con autoridad de lo alto le digo: Dios así lo ha permitido. ¿Qué más dice? Mandé plagas contra ustedes como las que mandé contra Egipto. Hice que perdieron en la guerra sus caballos y sus mejores soldados. El mal olor de los muertos se sentía por todas partes. Pero a pesar de eso, ustedes no se arrepintieron. Versículo 11. A muchos de ustedes los destruí, como destruí a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Hasta parecían una brasa recién sacada del fuego. Pero a pesar de eso, ustedes no se arrepintieron. Versículo 12 dice: por todo eso, pueblo de Israel, ahora voy a castigarlos. ¿Y cómo no podrán evitarlo? Prepárense para encontrarse conmigo. Ay, mi hermano, mi amigo, todo lo que está pasando en todo el mundo, quiero decirte que ese es el resultado de la rebeldía. Ese es el resultado de que el mundo lo tiene en el olvido al Dios Todopoderoso. Pero por misericordia el Señor
ha permitido que se ha desatado una noticia que se habla de una pandemia. Y ustedes, países, en aquellos países que ya empezaron a reaperturar la nación, dice, ¿está pensando usted que ya se salvó de todo lo que ha de venir? Si aún no has entendido, aún sigues rebelde, no te has entregado a Cristo, no te has humillado delante de Dios, estás pensando de que ya, mi amado hermano, ya te escapaste, ya te salvaste. Aquí la palabra del Señor dice: Jehová de los ejércitos habla. Porque a pesar de todo, dice el Señor aquí en la Biblia, he permitido peste, terremoto, tormentas. Si hablamos en otros países, grandes cosas que pasan con terremotos, violencia y cuántas cosas, mi hermano, que está pasando en el mundo. Pero el Señor nos dice: a pesar de eso, ustedes no se arrepintieron. Ahora el Señor nos dice: por todo eso, pueblo y nación, ahora que nos habla Guatemala y el mundo entero, el Señor nos dice: ahora voy a castigarlos. Le guste a quien no le guste, pero palabra del Señor habla, porque el Señor, a través de su espíritu, me hace sentir y me hace ver en la palabra que todo lo que está pasando en el país de Guatemala y el mundo se relaciona con la Biblia. Y la gente, a pesar de todo, no se arrepienten. No están buscando a Dios. Solo quieren al Dios como protección nada más en esta vida, en el mundo, pero no quieren convertirse. Es al igual que mucha gente, y llaman a los profetas, digámoslo así: hermano, siervo de Dios, hazme un favor, venga a orar sobre mi empresa, venga a orar por mi fábrica, venga a orar por mi negocio. Pero háblale de esa gente que se convierte a Cristo, no quieren nada de Dios y quiere que Dios los da bendición de sus ventas, de su empresa. Cantidades de gente que dice: llamemos a un siervo para que ore por nosotros que estamos enfermos, queremos sanidad. Pero háblales de la palabra de Dios a esa gente. Dígales que tienen que dejar el pecado y tienen que aceptar a Cristo, como dice la palabra: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Esa gente no quieren. Esa gente no quieren acercarse a Dios. Esa gente solamente quiere que Dios les sane. ¿Cuánta gente ahora quiere que Dios los guarde? ¡Ay, que Dios nos proteja de esa pandemia! Pero no quiere convertirse. Le tiene miedo a esa pandemia que se ha desatado en el mundo, pero no tienen miedo para irse al infierno. Por eso el Señor es quien habla en estos días y nos dice: ya es el tiempo que el mundo ponga atención a la voz de Dios Todopoderoso. Ya es tiempo, nos dice la palabra, que el mundo, si hablamos del mundo, en otras palabras, hablamos de los habitantes de la tierra. Ya es tiempo que los habitantes de este mundo escuche y cree en el mensaje de salvación.
Aleluya. Ya es tiempo, nos dice el Señor. Porque si no, ay, mi hermano, mi amigo, tú que solamente te has mantenido a hablar mal de la palabra, tú que has ignorado la palabra, el Señor te dice: si usted no se despierta en todo eso que Dios te está hablando a tu corazón, y por eso cuando este mensaje lo hemos visto, que el Señor quiere que tengamos un corazón para entender que Dios nos está llamando para un arrepentimiento verdadero por todo lo que está pasando. Por eso el Señor quiere que tengas un corazón entendido. Y por eso cuando el Señor nos dice que en ese tiempo, estas tres palabras importantes: corazón para entender, ojos para ver, oídos para oír. Ahora le digo, ¿por qué quiere Dios que tengamos un corazón? Para entender que Dios nos está llamando al arrepentimiento. ¿Por qué Dios quiere que tengamos ojo para ver? Para que podamos tener ojo para ver. ¿Sabe por qué lo quiere Dios? Para que usted se da cuenta que la profecía que ha sido dada por nuestro Salvador y Jesucristo se está cumpliendo. ¿Y para qué quiere Dios que tengamos oídos para oír? Para que podamos oír el mensaje de la salvación. Para que te das cuenta ahora, ahí en tu casa, tú que estás escuchando, ahí se está escuchando la palabra. Ya no más pecado, ya no más rebeldía, ya no más basuras ante la presencia de Dios. Dios quiere que usted cambie, porque si tú no vas a cambiar, el Señor dice: por todo eso, pueblo de Israel, ahora voy a castigarlos. ¿Y cómo no podrán evitarlo? El Señor dice aquí: prepárense para encontrarse conmigo. Pero no para encontrarse para paz, sino que el Señor aquí: prepárate para encontrarte conmigo, porque aquí está hablando de castigo. Pastores y profetas, solistas, cantantes que se han olvidado de su misión, de su propósito, el propósito del llamado, que se han convertido en artistas. Arrepiéntanse. Que el Señor nos dice: no porque ustedes hayan tenido cantidades de grabaciones, que se aparece ante las cámaras de todas las partes, producciones, y han usado los mejores trajes carísimos, por todo eso se han dado a conocer que son solistas y siervos de Dios. Nada que ver. El Señor quiere que hable del mensaje de salvación, pero la gente se han olvidado. El Señor nos habla ahora y nos dice: todo eso lo he permitido. El Señor nos habla aquí, nos dice. Ahora volvamos en el libro de Oseas, capítulo 2, y en el versículo 14, con esa palabra cuando dice: a pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto. ¿Y por qué? Ahí el Señor nos dice: ahí les hablaré a su corazón. Pero el Señor, démosle honra y gloria al Señor, que en estos tiempos que está pasando, en ese tiempo, el Señor no solamente está hablando a tu corazón, sino que te está hablando al oído. De todos los sufrimientos, de todo hambre, de todas las cosas que están, la casa de oración están cerradas. Ante todo esto, Dios te está hablando a tu corazón y te está hablando a los oídos a través de esa palabra. Y te dice: lo he permitido eso, porque lo que anhelo, dice el Señor en su palabra, y nos habla a todos. Ahora, por eso cuando dice: haré que se vuelva a enamorar de mí. Aleluya. ¿Se da cuenta lo que dice la Biblia? ¿Por qué el Dios ha permitido todo eso?
para que usted vuelva a las sendas antiguas y cumple tu ministerio. Y la gente debe de reconocer que es importantísimo de buscar la presencia de Dios. Porque así como he dicho, porque cada uno ha buscado a Dios como a Él le parece. Y mucha gente, por ejemplo, si casi toda la semana hubiera culto en la casa de oración, ¿sabe qué dice mucha gente? Nos tienen tan castigados que casi toda la semana hay culto. Tan castigados que nos tienen, mucha carga. Ay, mi hermano, oh, qué terrible. En la forma de que has pensado que para buscar a Dios usted lo toma como que si te han castigado. ¿Quieres ver realmente cómo es el castigo? Así como dice en el libro de Amós 4:12. Y como dice aquí también la palabra, por olvidarse de Dios, dice en Oseas 2:13, dice la palabra, por eso lo voy a castigar. ¿Quiere realmente saber qué es castigo? Así como muchos piensan, así como le digo, que hubiera culto martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Sabe qué dice la gente? Ay, ese pastor y todos los líderes de la iglesia nos tienen castigados. El Señor te dice, si no entiendes, ¿quieres que te demuestre cómo te voy a castigar y realmente cómo es el castigo? Por eso, así como he dicho aquel día también en este mensaje, recuerda que la segunda parte, ¿qué vas a hacer tú si Dios llegara a permitir y va a decir, Guatemala por 30 días va a estar cerrada porque no han entendido nada? ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a manifestar contra Dios? Cuando Dios habla, tus ideas, tus opiniones tontas tuyas no cuentan nada en la presencia de Dios. Cuando Dios dice, los voy a castigar, aunque estaba ahí, nos vamos a manifestar porque Dios nos hace eso. Ay, mi hermano, las ideas tontas no cuentan con Dios. Cuando Dios dice, es necesario que voy a pasar a Guatemala por eso, como se dice, en Guatemala hay muchos cristianos, pero negociantes, comerciantes del evangelio son muy pocas los que realmente se dedican en predicar la palabra de Dios, pero la mayoría son comerciantes del evangelio. Por eso, mi querido hermano, usted que está en Cristo, no te olvides de Dios, permanezca firme, porque si hoy hay la falta de empleo, porque si hoy aún en el país de Guatemala no hay transporte, aún hay toques de queda, aún hay el estado de calamidad, porque Dios así lo ha querido. ¿Y por qué Dios lo ha permitido? Quiero que lo sepas, porque Dios quiere que usted vuelva a Cristo. Que todos ya andan ya detrás de todas las cosas de este mundo, y al Señor lo han dejado por un lado. Gente que se pelean en la casa porque una parte de la familia quieren buscar a Dios y la otra parte no quieren nada. Hay mujeres que han llorado en sus casas y no han sentido la libertad, y es triste, es lamentable. He encontrado a hermanas, cuando en el tiempo que hay ayuno de la iglesia, van ayunando a escondidas, porque si el esposo va a cachar que su esposa está buscando a Dios en ayuno, le va a tocar par de patadas. ¿A dónde se irá ese hombre si no se arrepienta? Se va a ir al infierno. ¿Quién te crees tú? ¿Acaso te crees el superior que Dios, que no deja a tu familia, no deja a tu esposa, no deja a tus hijos que buscan la presencia de Dios?
Arrepiéntate. Porque hasta el momento, si sigues con ese pensamiento, el diablo está sentado en tu corazón. Y hoy, en el nombre de Jesucristo, Dios te habla y te dice, y es la razón que ahora hay muchos hablan y dicen, ya no hay trabajo. Ay, Dios mío, ya no hay trabajo por tu maldad. Eso no tendría que ser así, pero tu maldad ha llevado hasta donde está el mundo en estos días. Y no solamente de uno ni dos, de todos los que no se han querido sujetarse a la voluntad de Dios. Por eso está pasando. ¿Y qué piensas ahora al escuchar este mensaje de salvación? Aleluya, Señor. Poder de Dios. Mis hermanos, ustedes que me están escuchando por medio de la radio, hermanos, póngase a cuenta con Dios. Para usted que era un castigo de buscar a Dios. Ay, Dios mío, ni modo que hasta ayer venimos al culto, otra vez me dejaron privilegio, tengo que ir. Tan castigado que nos tiene. Pero al hablar de lo material, desde las 4 de la mañana está trabajando todos los días. Ahí si no digas que no has hablado de eso, que estoy castigado en el trabajo. Para ti mucho mejor, que pasa todo el año, de día y de noche trabaja. Y para buscar la presencia de Dios dice que nos tiene tan castigado aquí. Peor si le dice que hay culto en hogares. Peor si le dice al hermano, tenemos que reunirnos para ir a visitar. Ay, Dios mío, tan castigado, mejor no me hubiera convertido en el evangelio. Así dice mucho. ¿Por qué me convertí al evangelio si estaba bien antes? Afanado. Por eso ahora Dios está tratando. Por eso le digo, así como estamos ahora, como le digo, que en nuestro país de Guatemala, y hay muchos países que todavía están en esa manera, que todavía hay esos toques de queda. Ahora, ¿verdad que ya cerraste tu negocio, mi hermano, usted que me está escuchando en ese momento? Aunque no lo quieras. Pero el Señor te dice, de esa manera te estoy hablando a tu corazón, para que tu corazón regrese a mí. Porque me tienes olvidado. Sí, mi hermano, Dios ha hablado. Tengamos cuidado. Mejor hagamos caso en esa palabra que el Señor nos dice: haré que se vuelva a enamorar de mí. ¿Se da cuenta? Eso es lo que busca el Señor. Y te quiero decir, estamos en los finales de tiempo. Dale gracias a Dios que Dios está hablando de esa manera ante todo lo que está pasando en todo el mundo. No juzgues a otras personas. No culpes a otras personas. No. Reconozca y diga: todo lo que está pasando y todo lo que ha de venir es por la maldad. ¿Sí? La gente no se han convertido. La gente cada día va más practicando la maldad. Dale gracias a Dios, o démosle gracias al Padre, que a Él aún todavía nos permite tener esas porciones cuando llega hora para cenar, para almorzar y para desayunar. Agradezca a Dios que aún todavía tiene como para alimentarte. ¿En qué forma más quiere que Dios te habla? Pero si después de todo lo que pasa y todo lo que va a venir en el mundo, la gente no se va a convertir, el Dios dice: prepárate, Israel, porque voy a castigar y vengo contra ti. Eso lo dice en el libro de Amós,
4:12. Prepárate. Lo que yo te estoy diciendo aquí no es broma. Yo te estoy hablando con mis propias palabras. Te estoy hablando. Y quizá este mensaje vas a escuchar cuando ya no hay toques de queda, cuando ya no hay ese estado de calamidad, pero van a haber más cosas. Puede ser que van a cambiar de tema, así como pasó en Estados Unidos. En plena pandemia empezó una manifestación, se olvidaron de la pandemia y ya solo en las noticias, solo de la gente amontonado ahí en las calles haciendo maldades, mi amado hermano. Así pasa. No sé qué es lo que ha de venir más en el mundo, pero lo cierto es que se está cumpliendo la palabra y se va a cumplir. Pero, iglesia del Señor, te quiero decir, porque sí hay gente que se han humillado delante de Dios y se han entregado a Cristo, no hasta hoy, sino que los tiempos que han venido han tenido una entrega, una humillación ante la presencia de Dios, y siempre han tratado de agradar a Dios. Gloria a Dios por esta vida. Manténgase firme, que nuestro Rey ya va a venir para levantarnos. La gente aún no han entendido nada. Es otro tema. Aquí lo vamos a dejar. Ahí donde tú estás en esta hora. Y gloria a Dios porque este mensaje lo vamos a seguir reproduciendo, porque hoy se quedó grabado. Lo invito. Visítanos en nuestro canal de YouTube, Transformando Vidas TV. Y sigue esta página donde estamos transmitiendo ahora, porque aquí hay pura palabra del Señor. Estas páginas son pura de sana doctrina. ¿Por qué? Sana doctrina quiere decir la palabra que se predica, lo que está en la Biblia. Sigue esta página y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Transformando Vidas TV. Así estamos. Y ahí van a estar todos los mensajes que hemos predicado aquí. Ahí están publicadas. Por eso le digo, ven a Cristo. En el momento y la hora que quieres escuchar este mensaje, gloria a Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Dios ha hablado. Voy a orar. Padre, que estás en los cielos, te doy las gracias porque tu palabra sigue. Y vamos a seguir predicando tu palabra, Padre mío. Gracias. Gracias, Señor. ¿Y hasta dónde va a llegar ese mensaje? Impacta el corazón de la gente por tu misericordia. Gracias, Papá de la gloria. Padre de los cielos, te alabo. Te glorifico con todo mi corazón. Y sé que ese tiempo que he estado hablando de tu palabra, ese tiempo no ha alcanzado para hablar todo lo que nos enseña tu palabra. Gracias, Jesús, porque hasta aquí nos tienes. Y yo no sé por cuántos días más nos das de predicar tu palabra, pero antes de que vengas por tu iglesia, ayúdanos para cumplir nuestro trabajo contigo, Señor. Señor, habla el corazón a la gente y habla los oídos de la gente por tu misericordia. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, que Dios me los bendiga en esta oportunidad. Doy gracias a Dios porque hasta aquí hemos llegado al final de otra meditación de la palabra. Y los invitamos a nuestra próxima transmisión, que será de bendición para sus vidas.
Si el Señor así nos presta la vida, pues seguiremos predicando la palabra del Señor, mis hermanos. Y que Dios me lo bendiga y que la paz de Dios en sus corazones. Y hasta la próxima. Amén.